Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos. Muy buenos días. En esta primera parte se iniciará con la introducción de las pruebas integré en pilotes. Para ello, entonces, se dará una breve introducción antes de que la ingeniera Daina Zúñiga proceda con explicar algunos fundamentos teóricos y alguna teoría que debe conocerse previo a las pruebas de integridad de pilotes. Primero que nada, en este curso de Delta Learning, eh, en esta primera sección, se estará hablando acerca de las pruebas de integridad de pilotes. Para iniciar de algún modo, la sesión pasada se comentó un poco acerca de la normatividad internacional, principalmente latinoamericana, así como la normatividad mexicana. Eh, En las normas mexicanas, específicamente en las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de cimentaciones, la cual es una normativa que principalmente rige en toda la República Mexicana, en todo México. Principalmente dicha normativa en la página 85 del apartado de cimentaciones se nos habla acerca de las pruebas que debemos de llevar a cabo en las cimentaciones profundas. Específicamente, la tabla 7.1.3.16 nos hablan de lo que viene siendo el número mínimo de pruebas de integridad de pilotes que nosotros debemos llevar a cabo eh, en un proyecto. Y esto depende del tipo de estructura que nosotros tengamos. Como bien lo explicó la ingeniera Daina Zúñiga, las estructuras se clasifican desde B hasta A. Y los tipos de suelos de igual se clasifican en suelos tipo 1, suelos tipo 2 y suelos tipo 3. En términos generales, las estructuras tipo A, las que pertenecen al grupo A, son las estructuras que son esenciales que sigan en funcionamiento después de un evento sísmico, o bien aquellas estructuras que en dado caso de que sufran daño alguno después de algún evento sísmico, sea catastrófico. Por ejemplo, algunas estructuras que deben de seguir en funcionamiento después de un evento sísmico son hospitales, ¿sí? Son, por ejemplo, aeropuertos, son edificios gubernamentales, son edificios de seguridad, son, por ejemplo, edificios de bomberos, son edificios de comunicaciones. Este tipo de estructuras es esencial que sigan en funcionamiento después de un evento sísmico. Algunas otras estructuras que se pueden llegar a clasificar en algunos casos como estructuras tipo A son aquellas estructuras que de algún modo sería catastrófico que tengan alguna falla. Por ejemplo, podríamos hablar de una central nuclear. Una central nuclear, en dado caso de que suceda alguna falla, pues sería evidentemente catastrófico dicha falla. O por ejemplo, alguna presa hidroeléctrica, ¿no? Por todas las consecuencias medioambientales que pudiese ocasionar, inundaciones, etcétera. Y de algún modo las estructuras se van clasificando desde el grupo A hasta un grupo B, donde em, aquí principalmente interviene la relevancia de las estructuras. Para que de algún modo se pueda comprender un poquito mejor la importancia o cómo se puede clasificar las estructuras de acuerdo con el reglamento de construcción de México o del Distrito Federal, entonces esto lo pueden encontrar en el artículo 139. Ahora bien, en términos generales, una estructura pequeñita, por ejemplo, si hablamos de un edificio de departamentos de 3 niveles con poco metraje o metros cuadrados, por ejemplo, pudiese clasificarse como una estructura tipo
B2, del grupo B2. Dependiendo del tipo de estructura, entonces la normativa mexicana nos indica un número de pruebas que nosotros debemos de llevar a cabo como mínimo en la cimentación profunda con respecto a las pruebas de integridad de pilotes. Por ejemplo, en el caso de las estructuras menos esenciales, se debe de llevar a cabo al menos 30% de las pilas. Por ejemplo, si nosotros tenemos 30 pilotes o 30 pilas en un proyecto y es catalogada o clasificada como el grupo B2, entonces eso quiere decir que al menos deberíamos de proceder con el 30% de esas 30 pilas para llevar a cabo lo que viene siendo las pruebas de integridad de pilotos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros tenemos 30 pilas y yo requiero hacerle al 30% el número o la cantidad de pruebas de integridad? Bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, un 30% de 30, pues vendría siendo que yo debería de aplicar 9 pruebas a diferentes pilas, es decir, 9 pruebas de integridad a 9 pilas, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso donde tengamos 32 pilas? Si yo le sacara el 30%, sería 9,6. Evidentemente, tenemos ahí 0,6 en donde no existe 0,6 de prueba, sino en términos generales, cuando nosotros tengamos números con decimales, deberíamos de redondearlo hacia arriba. Por ejemplo, si tenemos 9,1, 9,2, 9,6, yo lo debería de redondar hacia 10. Yo tengo, por ejemplo, 10,15, yo lo debería de redondear hacia arriba, ¿sí? Hacia el entero mayor, es decir, hacia 11 y a ese número eh, de pilas, proceder con las pruebas de integridad de pilotes, ¿no? Entonces, prácticamente aquí se nos habla acerca del número o el porcentaje como mínimo que debemos de llevar a cabo de pruebas de integridad, pruebas PIT en cimentaciones profundas. Por el otro lado, existen suelos que se clasifican como suelos o zonas tipo 1, zonas tipo 2 y zonas tipo 3. En grandes rasgos, las zonas tipo 1 son suelos grandes. La zona 2 o suelos tipo 2 vienen siendo una zona de transición, es decir, de alguna forma no tenemos ni suelos granulares ni suelos cohesivos, sino existe una mezcla entre ambos suelos. Y los suelos o la zona tipo 3 vendría siendo principalmente suelos cohesivos, suelos blandos principalmente. Algunas otras referencias, por ejemplo, indican que las zonas tipo 1 son zonas que tienen periodos de vibrar el suelo mismo menor a 0,5 segundos. La zona de transición, es decir, la zona 2 donde tenemos este conjunto entre suelo granular y suelo cohesivo, pues de alguna forma tienen periodos de vibrar entre 0,5 y 1 segundo el suelo, mientras que la zona 3 tiene más de 1 segundo del periodo de vibrar. Recuérdense que los suelos vibran al igual que las estructuras, al igual que cualquier cuerpo que nosotros encontramos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ponemos dispositivos de tipo acelerómetros en un edificio, nosotros podríamos encontrar con qué periodos o con qué frecuencia vibra cierta estructura, ¿no? Lo mismo el cuerpo humano, o lo mismo, por ejemplo, un carro o lo mismo el suelo mismo. Entonces, suelos granulares tienen periodos pequeñitos de vibrar, suelos blandos y cohesivos que se pueden llegar a parecer casi casi a una gelatina, tienden a tener periodos grandes de vibrar. Por ejemplo, aquí hablamos de temas de rigidez, suelos rígidos que vendrían siendo principalmente suelos pequeños, suelos cohesivos tienen periodos grandes, ¿no? Es decir, los suelos cohesivos vendrían siendo suelos un poquito más blandos. Lo mismo aplica, por ejemplo, con el tema de las estructuras, ¿no? Estructuras rígidas, que principalmente vendrían siendo estructuras
de pequeños niveles o pocos niveles, de estructuras chaparras, tendrían entonces lo que viene siendo periodos pequeños. ¿Por qué? Porque son estructuras más rígidas. Por ejemplo, una casa tiene un periodo muy pequeño con respecto a un edificio muy alto. Ese edificio muy alto es una estructura entonces menos rígida que la casita y tiene un periodo entonces más grande de vibrar. Bueno, en términos generales, entonces así se clasifican las zonas. Lo que la normatividad nos indica entonces es de que las zonas de suelos blandos o que tienen periodos grandes de vibrar son más críticas o debemos de proceder con un número o un porcentaje mayor en las pruebas de integridad de pilotes. Una vez entonces que se lleva a cabo lo que viene siendo en las pruebas de integridad de pilotes, de acuerdo a las normas mexicanas, se indica que de alguna manera, en el apartado 7.1.3.18, se nos indica que de alguna forma se debe de hacer entrega de los resultados del proyecto estructural a los responsables geotécnicos y entonces revisión y a su aprobación en dado caso de que sean satisfactorios los resultados. Bueno, fundamentos y que posteriormente la ingeniera Daina Zúñiga proceda con la explicación de algunos parámetros teóricos que son las pruebas de integridad de pilotes. Para ello, entonces, vamos a ver un pequeñito video en donde realizar a una pila, por ejemplo, una prueba de integridad. On this construction site. The tester goes to the first tile and prepares the top for testing. A small amount of special putty is attached to the bottom of the pad. The pad is pressed against the pile top. The top is lightly hit with the hammer. A compressive weight travels down the pile and is reflected back from the tone. The blow is recorded on the screen. Good pile. The next pile has a defect that reflects the weight. The reflectogram on the screen shows a neck at a depth of 5 meters. Bien, voy a volver a poner entonces el video. The mission. Test the integrity of 12 concrete piles on this construction site. The tester goes to the first pile and prepares the top for testing. A small amount of special putty is attached to the bottom of the pad. The pad is pressed against the pile top. The top is lightly hit with the hammer. Bueno, en este punto se nota que cuando se realiza un golpe en la cabeza de la pila, se llega y se produce entonces una onda de compresión que va a viajar sobre este medio de mayor rigidez, que es la pila, respecto al suelo. Es decir, se tienen aquí principalmente dos medios, el suelo y la pila. La onda de compresión, entonces, va a viajar sobre el medio de mayor rigidez o en el medio en el que tarde menos tiempo de viajar la onda
a llevar a cabo el registro de cierta señal. Progressive wave travels down the pile and is reflected back from the tone. The blow is recorded on the screen. Good pile. The next pile has a defect that reflects the wave. Bueno, notemos que cuando entonces la onda va viajando, existe un rebote de algunas ondas y entonces nosotros debemos de conocer algunos fundamentos teóricos que vamos a explicar a continuación. The reflectogram on the screen shows a neck at a Principalmente si nosotros revisáramos el registro de una prueba de integridad, vamos a ver que existe una señal y entonces para conocer el detalle de toda esta señal, hay que conocer algunos puntos o unos fundamentos teóricos que iremos explicando a continuación. Primero que nada, vamos a ver los fundamentos físicos de las ondas, que lo vamos a introducir en esta clase, tanto su servidor como la ingeniera Daina Zúñiga, y posteriormente vamos a ver un poco de los estándares y normas internacionales. Finalmente vamos a ver las aplicaciones en pilotes y en otro tipo de cimentaciones, y vamos a ver algunas limitaciones y consideraciones que se deben de llevar a cabo cuando se realicen las pruebas de integridad de pilotes para evitar los errores más comunes. Bueno, un poquito los objetivos son los que se marcan por aquí en pantalla y entonces vamos a iniciar con los puntos teóricos de la integridad de pilotes. Bueno, primero que nada estaremos revisando un poco las propiedades de una onda, de una señal. Primero que nada, nosotros podemos tener una señal o lo que viene siendo una onda y vamos a conocer entonces la frecuencia. La frecuencia no es más que el número de ciclos que se repite en un segundo. Vamos a tener entonces la longitud de onda, que lo vamos a denominar con esta letra griega, lambda. Vamos a tener la amplitud de la onda y vamos a tener entonces la velocidad de la onda. Es decir, una onda va a viajar a cierta velocidad. Ejemplo, nosotros si tiráramos una piedra en la alberca, vamos a ver cómo las ondas van viajando en toda la alberca, el agua va viajando, entonces tiene cierta velocidad. Bueno, cuando entonces nosotros notamos, por ejemplo, o revisamos un poco la diferencia entre las frecuencias de una onda, recordemos que es importante reconocer que de alguna forma la frecuencia es el número de ciclos que se repite en un segundo. Por ejemplo, si nosotros trazáramos desde este punto, desde el origen, hacia este punto, yo puedo notar que tengo un segundo. Es el número de ciclos que se repite en un segundo y nosotros lo medimos con las unidades de Hertz. Por el otro lado, el periodo es el tiempo que tarda en ir y regresar una onda, ¿sí? Y lo medimos en segundos. Un péndulo invertido. Si este péndulo invertido entonces lo ponemos en excitación, veamos que va a iniciar en el origen, siendo el origen el punto cero,
¿sí? Nivel, es decir, el tiempo cero, ¿sí? Y cuando entonces nuestro péndulo se desplaza a la derecha, va incrementando la amplitud y el tiempo va incrementando junto con la amplitud. Es decir, yo puedo ver que este péndulo va a crecer hacia este primer punto. Posteriormente, el péndulo va a ir regresando, por ejemplo, va a regresar a este punto, que más o menos vendría siendo por acá, va a volver a llegar al origen, que vendría siendo por acá, y posteriormente se va a mover hacia la izquierda, con una amplitud máximo llegando hasta este punto, que vendría siendo este otro punto de acá. Posteriormente va a tratar nuevamente de regresar al origen, va a seguir esta trayectoria, hasta llegar al origen, que es esto de acá. El tiempo que tarda en ir y regresar este péndulo, desde este punto, más o menos hasta este punto, es lo que viene siendo el periodo, es decir, un periodo que se mide en segundos. Por ejemplo, el periodo que nosotros podemos encontrar en esta gráfica, más o menos puede llegar a tener 0.3 segundos, ¿sí? Más o menos hasta este punto podríamos medir 0.3 segundos aproximadamente. Ahora bien, si nosotros notamos, tengo que la frecuencia no es más que el tiempo o el número de ciclos que transcurren en un segundo. Por ejemplo, nosotros podemos ver este comportamiento, podemos ver todo este comportamiento de una señal o de lo que viene siendo una onda, ¿sí? Que va siendo en el tiempo. Pero cuando nosotros justamente llegamos al segundo, se completan ciertos ciclos en un segundo. Eso entonces es la frecuencia, la repetición o el número de ciclos que se llevan a cabo en un segundo. Mientras que el periodo no es más que la medición en segundos que tarda únicamente un ciclo. Por ejemplo, un péndulo invertido en el tiempo que tarda en ir y regresar desde su origen. Eso entonces es un periodo. A ello podemos encontrar que existe una relación entre periodo y frecuencia. El periodo, recuérdense que la unidad es en segundos, mientras que la frecuencia se mide en hertz, es decir, el número de ciclos que se tienen en un segundo. Existe una relación entre periodo y frecuencia. Nosotros pudiésemos decir, entonces, que ambos son recíprocos uno del otro. Por ejemplo, si nosotros tenemos un periodo de si yo quiero conocer principalmente, o más bien, imaginemos un periodo de si nosotros realizáramos 1.5, o más bien, si nosotros realizáramos, es decir, uno entre 1.5 segundos, nos va a dar entonces la cantidad de hertz. Nuevamente, el periodo y la frecuencia son valores recíprocos entre sí. Bueno, como se comentó anteriormente, nosotros podemos ver la longitud de onda, que es entre valle o entre los dos picos de una señal
Esta distancia es lo que vamos a conocer como una longitud de onda. La frecuencia ya conocemos, que entonces lo medimos en hertz, y no es más que el número de ciclos repetidos en un segundo. La longitud de onda, entonces, no es más que esta distancia entre estos dos picos que existe principalmente. La amplitud de onda no es más que desde el origen, la dimensión que existe hacia dicho pico. Es una amplitud. Y existe entonces también la velocidad de una onda, como ya se explicó anteriormente. La velocidad de una onda lo podríamos calcular entonces como la frecuencia multiplicada por la longitud de onda. Bueno, aquí podemos ver dos comportamientos de dos sistemas diferentes. El primer sistema es el que vemos en color azul, mientras que el segundo sistema es el color naranja. Primero que nada, podemos denotar que el sistema en color azul, el primer sistema, tiene una amplitud menor que el sistema 2 o que el sistema en color naranja. Primera observación, el primer sistema tiene una amplitud menor que el segundo sistema. Segunda condición, nosotros vemos que el número de ciclos del primer sistema es mayor que el del segundo sistema. Podemos ver el número de ciclos o las repeticiones del primer sistema respecto al segundo. Con ello entonces vamos a ver un poco o vamos a ver un video de cuál es la relación entre periodo y frecuencia. The frequency of a wave refers to the number of waves that pass through a point in 1 second. A period is the amount of time that it takes per second has a 1 second period. If the frequency doubles to 2 cycles per second, the period is only half. Resonance is a tendency of a system to oscillate with greater amplitude. At some the resonant frequency of any given system is the frequency at which the maximum amplitude oscillation occurs. The frequency of the 1 meter long pendulum is 1/2 of a hertz. If the string were 1/4 of the length, it would vibrate at twice the approximated by this equation using length and the gravity constant. Resonant systems can be used to generate by to create music. Strings under tension, such as with this cello, have resonant frequencies directly related to the length, tension of the string. The mass of the slow C string resonates at 264 hertz, whereas the thinner H resonates at 440 hertz. Now, we use a simplified analogy of boats at sea. Series of waves, particularly when they hit broadside, can initiate rolling behavior. The smaller boat is affected by short period low amplitude waves that slap against the ocean liner with no effect. Small boats, on the other hand, will ride up and over long period high amplitude waves as the larger boats begin a long, slow rock. Now, let's look at how buildings are affected by earthquake-induced seismic waves. All buildings have a natural period, or resonance, which is the number of seconds it takes for the building to naturally vibrate back and forth. The ground also has a specific resonant frequency. Hard bedrock has higher frequencies than softer sediment. If the period of ground motion matches the natural resonance of the building, it will undergo the largest oscillations possible and suffer the greatest damage. Small buildings of 1 or 2 stories resonate naturally at much less than 1 second periods. And 1 second period will affect buildings of about 10 stories. For example, a 30-story building resonates at a period of 3 seconds, and a 50-story building resonates at a period of 5 seconds. During the 1985 Mexico City earthquake, the ground beneath the city resonated with a 2-second period for over a minute.
Thus, medium-height buildings with similar natural periods suffer the most damage, while short, old, weak stone buildings and skyscrapers were relatively undamaged. That proved to be what is called a resonance disaster, which is how engineers describe the destruction of a building by seismic vibrations at a system's resonant frequency. It is because of prolonged energy input that the system swings more and more strongly until the structural load limit is exceeded. A key point here is that small buildings on hard rock and large buildings on soft sediments may suffer more damage and ground motion effects from an earthquake than small buildings on soft sediments and large buildings on hard rock. Resonance is one factor that contributes to earthquake damage. Of equal or greater importance are building design and the quality of construction materials. By determining the resonant frequency of the ground beneath the building site, the building design can be modified so that a resonance disaster does not occur. The following demonstration shows how to model resonance in the classroom. Frequency of a wave. Bueno, entonces eso era un poco la diferencia entre la frecuencia. Se explicó. Siguiendo un poco con lo que debemos de conocer, eran entonces un poco dos tipos de ondas que de igual forma la ingeniera Daina Zúñiga les va a exponer de igual forma en esta segunda sesión un poquito más adelante. Nosotros tenemos dos ondas que se conocen como ondas S y ondas P. Las ondas P, como su primer inicial lo indican, son ondas P primarias. Las ondas S son ondas secundarias. Las ondas primarias viajan primero que nada más rápido que las ondas secundarias. Estas ondas primarias conocemos entonces que se denominan como ondas P y viajan a mayor velocidad que las ondas primarias. Si nosotros viéramos entonces cómo se propaga la onda primaria, nosotros podemos ver que entonces la onda P comprime principalmente o viaja en sentido longitudinal a través del medio. Se tiene entonces compresiones y tensiones mediante la velocidad o cómo se propaga una onda P. Sin embargo, la onda S es una onda que viaja transversalmente al eje longitudinal de un cuerpo. Es decir, este tipo de onda inclusive se le conoce como una onda de corte por su propagación. La onda S, recordemos que viaja a menor velocidad que la onda P. Bueno, vamos entonces comenzando algunos fundamentos teóricos para poder entrar de fondo a lo que viene siendo las pruebas de integridad. Recordemos entonces que en el video veíamos que existía una onda que se propaga sobre la pila y entonces iba a existir una señal que nosotros debíamos de poder interpretar. Para entonces, nosotros debemos de conocer algunos puntos previos para poder entonces conocer a detalle las pruebas de integridad de pilotes. Primero que nada vamos a estar revisando la ley de Snell. Snell nos dice entonces que cuando nosotros tenemos dos medios de diferente densidad o diferente rigidez, por ejemplo el medio 1 y el medio 2, cuando nosotros tenemos dos medios principalmente, va a existir entonces, imaginemos entonces que nosotros llevamos a cabo lo que viene siendo la detonación o la propagación en la superficie del medio 1. Es decir, si yo, por ejemplo, hiciera propagar una onda en este punto, entonces va a existir una propagación o de esta onda por este medio.
Cuando entonces existe una densidad, ¿sí? Entonces, esta onda, este rayo incidente, reflejado, se va a ver reflejado y puede entonces ser recibido por un aparato, por un dispositivo en superficie. Quiere decir, este rayo incidente viajaba entonces con un ángulo con respecto a la vertical. Es decir, el rayo incidente viajó desde superficie cuando se encontró con un cambio de densidad o rigidez. Ese rayo incidente se vio reflejado. Cuando entonces el rayo incidente va viajando y se encuentra con un cambio de densidad o rigidez, va a tener ese mismo rayo, va a ser refractado con un ángulo diferente. Es decir, en el primer caso, notemos que el rayo incidente viajó con un ángulo θ1, se reflejó sobre ese mismo medio, el medio 1, con un ángulo de igual manera θ1. Sin embargo, cuando ese rayo incidente pasó a otro medio, nótense que entonces viajó con un ángulo refractado, un ángulo θ2, y entonces tiene un cambio principalmente. De algún modo, entonces, la ley de Snell nos va a decir cómo se comporta una onda al pasar de un medio a otro. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontremos con una pila a la cual le aplicamos la prueba de integridad, entonces, principalmente, nosotros vamos a tener una onda que va a viajar a lo largo de todo el cuerpo de la pila. Y esta onda va a ser reflejada, ¿sí? Cuando se encuentre entonces con una discontinuidad o con un cambio de medio. Por ejemplo, puede ser alguna junta fría, por ejemplo, puede ser alguna anomalía en el proceso constructivo, etcétera. Bueno, otro principio que vamos a ver es el principio de Fermat. El principio de Fermat, entonces, nos dice que nosotros vamos a tener un rayo o una onda que va a viajar por el camino que le tome menos tiempo. Recordemos, el camino que tome menos tiempo. Quiere decir que si nosotros imaginamos dos medios, el medio 1, si nosotros imaginamos que tenemos dos medios, el medio 1 y el medio 2, conociendo entonces que el medio 2 es más denso o podría ser más rígido que el medio 1. Recordemos entonces o denotemos que ambos medios tienen una densidad o rigidez diferente. Cuando entonces la trayectoria de viaje desde el punto A hacia el punto B, idealmente la onda o un rayo viajaría desde A hacia B con esta trayectoria. Sin embargo, el principio de Fermat nos dice lo siguiente. Nos dice que va a viajar de alguna forma por el camino que le tome menos tiempo. Quiere decir que el camino que le tome menos tiempo, entonces pudiese llegar a ser que desde el punto A viaje de esta forma hacia el punto B, siendo entonces que recordemos que ambos medios tienen diferente rigidez y diferente densidad. ¿Sí? Bueno, lo mismo aplica con el principio de Fermat por acá. La onda va a viajar por el medio que le tome menos tiempo o que sea mucho más rígido.
Cuando entonces nosotros tenemos el suelo y tenemos el concreto de una pila por acá, ¿sí? Cuando yo tengo el suelo y el concreto, entonces tengo principalmente dos medios. Tengo un medio, tengo un segundo medio y tengo ese mismo primer medio. Entonces, aquí nos están diciendo que el rayo o la onda va a viajar por el camino que le tome menos tiempo. Quiere decir que va a ser por el medio más rígido. De alguna forma, voy a tener suelo, concreto, suelo. Si yo haría una comparativa de rigidez del suelo, concreto y suelo, el concreto es mucho más rígido que el suelo. Quiere decir entonces que a partir de esto, podemos nosotros conocer que cuando apliquemos una prueba de integridad, que demos entonces un golpeteo, como lo vimos en el video con un martillo, de un, de un martillo en la pila del pilote, de existir una onda que va a viajar sobre este medio. ¿Por qué medio va a viajar entonces? Por el medio que le tome menos tiempo. Es decir, va a viajar por el concreto y no por el suelo. Esto de acuerdo con el principio de Fermat.